Cordial saludo para todas y todos. Bienvenidos a nuestra clase del día de hoy del curso Higiene y Manipulación de Alimentos. Nuestro tema de hoy, las ETAs, enfermedades transmitidas por alimentos. Es una enfermedad transmitida por alimentos. Es una enfermedad que se puede generar porque consumimos alimentos que están contaminados. Recuerden que cuando hablamos de contaminantes, hablamos de que hay contaminantes microbiológicos, contaminantes físicos, contaminantes químicos. Por cualquiera de los tres nos puede generar alguna enfermedad o alguna intoxicación y que nos puede ocasionar una enfermedad transmitida por alimentos. Los alimentos, en este caso, ¿qué es lo que hacen? Ellos son los vehículos, los microorganismos, los contaminantes están ahí y a través de ellos se transportan y llegan a nuestro organismo y nos pueden ocasionar problemas de salud. ¿Qué es un alimento contaminado? Ya lo acabamos de decir, es aquel que puede estar contaminado por microorganismos, hongos, bacterias, levaduras, que las vimos en las primeras clases, o por sustancias químicas, o por trazas de pesticidas, de fungicidas, trazas de residuos de los agentes limpiadores que utilizamos, eh, y también los contaminantes físicos como palitos, eh, popó de algún roedor, alguna cucaracha, algún animal, y que pueden afectar en especial a los niños, a las mujeres embarazadas y a las personas de la tercera edad. No quiere decir que a los demás no los van a afectar. Claro que sí, los demás también se pueden intoxicar y de hecho cuando han habido intoxicaciones alimentarias en una fiesta la llevan todos, pero causa más estragos, más daños y más fuerte el daño en la salud en personas, en niños, en mujeres embarazadas y en personas de la tercera edad. ¿Cómo se pueden presentar? Se puede presentar como un caso o como un brote. Si es un caso, es cuando una sola persona consume el alimento y se enfermó, consumió algo que ya estaba descompuesto. Y un brote es cuando varias personas consumen un alimento que está descompuesto o que está contaminado y todos se enferman, como en el caso de, ustedes han visto que en varios colegios se han presentado intoxicaciones porque hay alimentos que estaban descompuestos. O lo más común, las intoxicaciones que se presentan en las fiestas. Entonces, ¿por qué es? Porque hacemos una mala manipulación de el alimento. Cuando hay intoxicación en una fiesta y arroz con pollo, todo el mundo le echa la culpa al pollo. Resulta que la culpa es de que preparamos el pollo a mediodía, lo dejamos por fuera toda la tarde y lo estamos sirviendo a medianoche. Pues después de eso, ¿qué esperan? Obvio que los microorganismos están ahí invadiendo ese alimento y pues va a tener consecuencias en en nuestra salud. Tenemos varios tipos de enfermedades transmitidas por alimentos. Tenemos el envenenamiento. El envenenamiento es cuando consumimos alguna sustancia química. Recuerden el caso que yo les comentaba de que hace un tiempo una señora tenía un veneno para ratones y lo dejó cerca, pues lo puso en la alacena para que los niños no lo cogieran y ella accidentalmente se lo agregó a la comida y todos terminaron envenenados. Afortunadamente ninguno se murió. O ahí puede ser una intoxicación que es producida por una toxina. Algunos microorganismos simplemente producen malestar en el cuerpo, pero hay otros microorganismos que los vamos a ver ahora más adelante que producen toxinas y las toxinas son supremamente peligrosas. Entonces hay que tener mucho cuidado. Hablamos de infección cuando son muchos microorganismos los que nos atacan y vamos a tener vómito, diarrea, como por ejemplo el cólera. Y hablamos de infestación cuando quienes nos están contaminando son los parásitos. Entonces, en esos casos hablamos de infestación. ¿Qué síntomas podemos tener? Primero, el dolor de estómago tan terrible que nos da, luego nos va a dar vómito y posteriormente nos produce diarrea. Pero, ¿qué ciclo? O sea, ¿cómo puede suceder esto? ¿Por qué puede suceder? ¿Cómo empieza todo este problema? Primero, miremos un ciclo fecal oral corto, que es cuando una persona no se ha lavado las manos después de ir al baño. Recuerden que cuando vamos al baño y no nos lavamos las manos, nos podemos estar trayendo las coliformes, que no nos van a matar, pero que nos van a hacer pasar un mal rato. No se lavan las manos y luego manipula los alimentos
y hace que las personas coman y entonces como iba contaminado, pues nos vamos a intoxicar. O el ciclo largo, que es cuando la materia fecal aparece en los alimentos. ¿Por qué? Porque está en el agua que es contaminada o porque está en algunos vegetales que abonan con estiércol, con bobinaza, con porquinaza, con gallinaza. Y entonces necesitamos desinfectarlos para evitar que ellos ingresen a nuestro organismo y nos produzcan una intoxicación. Permítame. Bloqueo. Entonces, hay que tener en cuenta estas medidas porque, ojo, acuérdense todo lo que nos puede pasar cuando nosotros no hacemos una correcta manipulación de alimentos. Lo hemos venido hablando todo el tiempo y es importante que tengamos en cuenta todo esto que hemos hablado para evitar una intoxicación alimentaria. Entonces, ¿cómo se pueden transmitir las enfermedades nuevamente? Las manos, por favor, las manos. Hay que lavarse las manos, porque si no se lavan las manos y se manipulan alimentos, a través de ese alimento que está contaminado, lo van a consumir varias personas y se van a enfermar. Vamos a generar una intoxicación alimentaria. La intoxicación también se puede dar por presencia de sustancias químicas, como por ejemplo vacunas. Por eso los animales cuando los vacunan para sacrificarlos exigen que tengan un determinado tiempo, ya está establecido. O porque hay residuos de fungicidas, que recuerden que son los que matan los hongos, o pesticidas que se utilizan para matar diferentes microorganismos y diferentes animales. Entonces, si hay residuos de eso, podemos también presentar una enfermedad transmitida por alimentos. Por eso es muy importante que ustedes, todos los que sean vegetales, los laven primero y los desinfecten. Allá en el hospital, supongo que deben tener algún producto para desinfectar los alimentos vegetales. Si ustedes están en la casa, muy fácil. Lavan el vegetal, preparan agua con vinagre blanco. Por cada litro de agua que tengan, van a agregar 5 cucharadas soperas de vinagre blanco. Después de que lavan los vegetales, los meten ahí, cuentan 15 minutos, los sacan de ahí y los van a lavar muy bien. Eso es un ejercicio muy sencillo que pueden hacer en la casa. En el hospital sí supongo que deben tener su desinfectante de vegetales. Entonces, si nosotros, además de que no lavamos bien los alimentos, además de que no nos lavamos las manos, hacemos una preparación defectuosa o utilizamos alimentos que ya se estén descomponiendo, podemos generar una intoxicación alimentaria y podemos poner en riesgo la salud. A veces decimos, no, pero es que esta carne está como un poquito verde, pero si la lavo y le echo limón, eso se le va el sabor. Sí, pero es que en alimentos lo que está descompuesto, ya está descompuesto. Por más de que usted le haga cosas, le quita el olor, le quita el sabor, pero el alimento sigue descompuesto. Entonces, por favor, tengan cuidado con los alimentos que usan. Que el vegetal viene un poquito magullado, que ya viene contaminado, le quitamos el pedazo y cogemos el resto. Recuerden que los microorganismos se propagan por todo el alimento. Revisemos cuáles son los 10 enemigos para un alimento sano, para que pilas. Esos son los que hay que tener en cuenta y no lo vamos a hacer. Vamos a estar pendientes de eso. El enfriamiento inadecuado. ¿Qué quiere decir el enfriamiento inadecuado? Que ustedes dejan un alimento ahí mucho tiempo, como el arroz con pollo que les dije, para que se enfríe y después más tarde lo organizamos. Resulta que ese tiempo que está ahí, 3, 4, 5 horas, pues hace que los microorganismos se crezcan ahí. La preparación con demasiada anticipación al consumo, como el arroz con pollo que les dije que lo preparamos a mediodía y lo vamos a hervir a medianoche y lo dejamos toda la tarde ahí por fuera, entonces pues no esperen que sucedan cosas buenas. Un almacenamiento inadecuado. ¿Qué es un almacenamiento inadecuado? Que almacenamos el alimento que esté mojado en el frío y se forma una capa de hielo y se quema. Si ustedes se fijan, cuando ustedes parten una lechosa o papaya,
y la meten a la nevera, así partida, en la parte de encima se le forma una cáscara a la papaya. ¿Por qué? Porque se quemó por el frío y entonces hace que se forme esa cáscara. Entonces recuerden que si vamos a almacenar, todo debe estar en su respectivo contenedor tapado con vinipel, cubierto con alguna manera. Conservación a temperatura ambiente. Hay alimentos que ustedes saben que hay que mantenerlos refrigerados. Hay otros que se pueden tener al ambiente, pero son muy pocos. Pero lo que son carnes, todo lo que sea proteínas, derivados lácteos, hay que mantenerlos refrigerados. Recuerden que los alimentos que requieren cadena de frío debe mantenerse la cadena de frío. Cocción insuficiente. Venga, dejemos esto medio cocer y después lo arreglamos otra vez, pero resulta que mientras después lo arreglamos otra vez, pasaron 3, 4 y 5 horas, entonces eso va a hacer que ese producto se empiece a descomponer. Conservación caliente, o sea, que el alimento esté caliente y ustedes lo dejen al ambiente a temperatura inadecuada, es decir, lo deje al ambiente ahí mientras poco a poco se va enfriando, pero mientras poco a poco se va enfriando el alimento, él a su vez se está contaminando. Higiene personal insuficiente. Acuérdense que cuando vimos el video que se llama Higienización Cena, nos hablaban de la higiene conductual, que es la higiene de nosotros, que pues de nosotros, que el comportamiento higiénico de nosotros, que si nosotros sabemos que debemos lavarnos las manos y no lavamos las manos, entonces ahí estamos faltando a la higiene conductual. Que si llegamos a estornudar y ponemos la mano, se supone que estamos procesando alimentos y debemos utilizar tapabocas, nariz hasta acá. Entonces, ojo con eso. Entonces, hay que tener muy buena higiene personal. Bañarnos todos los días, llegar muy limpios al trabajo, pero es bañarnos con agua y jabón, no con perfumes, porque recuerden que los manipuladores de alimentos no podemos usar perfume. Evitar la contaminación cruzada. Ojo, ustedes saben, la contaminación cruzada es que un alimento me contamina otro alimento. Pilas con las tablas, por favor, las tablas de picar. Mire que ustedes pican un vegetal y luego ponen ahí el pollo sin haber lavado la tabla y haberla, por lo menos lavado. Y luego que pican el pollo, ponen encima hay otro vegetal. Los microorganismos que pueden estar en el pollo se van a pasar a los vegetales y vamos a formar una contaminación cruzada. O metemos a la nevera un producto que no va cubierto, que no va en bolsa, que no va con vinipel, que no va en contenedor, y ese nos puede contaminar a los otros. Los ingredientes de origen dudoso, o sea, si ustedes compran algo, ojo con las promociones. Las promociones generalmente es porque estamos cerca a la fecha de vencimiento. No es que estén vencidos, para nada, no están vencidos porque un producto que está vencido no se puede sacar al mercado. Pero sí le falta poquitos días para vencerse y por eso a veces se sacan promociones. No digo que todas las promociones sean malas, estoy diciendo que le pongan cuidado. Y el contacto con animales y sus excrementos. Recuerden que cuando vimos las ratas, yo les decía, ojo con los enlatados, por favor, lávenlos antes de usarlos, porque en las bodegas las ratas pueden estar pasando por ahí y nos van dejando orina o nos van dejando excrementos. No es que no volvemos a comprar en lata, no vamos a volver a comer algo en lata, no, es que tengamos cuidado cuando vamos a utilizar las cosas. Vamos ahora a mirar algunos microorganismos que son los más importantes, los que más daño nos pueden causar y que quiero que revisemos para que ustedes los tengan presentes. La salmonela, esta salmonela es un microorganismo que causa bastante daño, en algunas personas ha causado muerte, en otras se logran salir adelante, pero quedan con problemas digestivos ya de por vida. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Ella produce náuseas, vómitos, cólicos abdominales, diarrea, fiebre, dolor de cabeza. Y el periodo de incubación es de 12 a 36 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que 12 o 36, entre las 12 y las 36 horas después de que yo comí el alimento, es que empiezan a aparecer los síntomas. Entonces, debemos tener cuidado y mirar qué comemos hace 12 o 30, entre las últimas 12 a 36 horas. ¿En dónde aparecen? ¿Qué alimentos puede estar? En carnes crudas, en pollo, en huevos, por favor, por favor. Nosotras somos muy dadas a comprar cosas baratas, pero cuando los huevos tengan grietas, por favor no los compren, no los consuman. ¿Por qué? Porque si la salmonela está en la cáscara y
viene con grietas, la salmonela se va para adentro del huevo y nosotros nos vamos a comer esa salmonela. Entonces, por favor, no digo que no vuelvan a comer huevos, no, o sea, pero hay que tener cuidado y fíjense que los huevos no tengan grietas. También vienen la leche, derivados lácteos, pescados, ensaladas, bases para crema. Vienen muchos alimentos. No quiero decir que nunca más vamos a volver a comer nada porque nos vamos a morir de hambre. Estoy diciendo que por favor tengamos cuidado. ¿Cómo podemos controlar la presencia de esa salmonela? Calentando el alimento hasta que quede bien caliente, 74 grados, y si lo vamos a almacenar a temperatura de refrigeración, o sea, 5 grados o por debajo. Refrigeración es la parte donde metemos las vegetales en la nevera, congelación en la parte, bueno, arriba o abajo, que es donde donde se hace el hielo o guardan la carne. Prevenir la contaminación cruzada, miren, esas tablas, si nosotros no las tablas de picar, si no las sabemos manejar, son una fuente de contaminación cruzada que, ¿qué les cuento? Más adelante les voy a contar, les voy a mostrar un caso donde se presenta una intoxicación por el mal manejo de las tablas. Pilas, que cogemos la tabla, picamos, pasamos un trapo y luego ponemos ahí la otro vegetal o la otra proteína y luego limpiamos con el trapo. No me pregunten qué ha pasado con ese trapo y empezamos las bacterias de la tabla para el trapo y del trapo para la tabla. Entonces, por favor, cuando cambien de alimento, laven la tabla, por favor. Y cuando terminen la jornada, pues además de lavarla, la van a desinfectar, por favor. La Escherichia coli, acuérdense que esa hablamos al principio en la parte de microorganismos, que es la que está en las manos cuando nosotros no nos lavamos cuando vamos al sanitario. Ella nos va a producir cólicos severos, diarrea, inicialmente líquida, luego se torna como con sangre, movar vómito, pues tenemos problemas renales y puede aparecer entre 3 a 9 días que hayamos consumido el alimento. Directamente no nos va a matar, pero si no le ponemos cuidado, nos podemos deshidratar. ¿En dónde puede estar además de no lavarnos las manos? En la carne cruda, en la leche cruda, las lechugas, todos los alimentos vegetales que puedan haber sido eh, abonados con algún tipo de materia fecal. Entonces, por eso es que debemos lavar y desinfectar los vegetales antes de consumirlos. Entonces, nuevamente, todo, si están en la casa, en el hospital, yo sé que tienen su desinfectante para vegetales, pero en la casa cogemos 1 litro de agua, agregamos 5 cucharadas soperas de vinagre blanco, lavamos los vegetales primero y luego los metemos en esa agua, los dejamos 15 minutos y los volvemos a lavar. Medidas de control, calentar los alimentos que queden bien calientes y si los van a almacenar, refrigerarlos. Este señor, oh, el Clostridium botulinum. Este es supremamente peligroso. En la mayoría de los casos tiene una alta tasa de mortalidad. Generalmente las personas terminan muertas. Por favor, tengamos mucho cuidado con ellos. Produce fatiga extrema, debilidad, vértigo, visión doble y la muerte ocurre por insuficiencia respiratoria, por obstrucción de la tráquea, no entra el aire y la persona muere por insuficiencia respiratoria. Ojo, por favor, ¿dónde está? En los enlatados. Un enlatado que ustedes vean que está un poquito soplado, que está un poquito abombado, por favor, no lo destapen. Así la fecha de vencimiento diga que dentro de 6 meses, no lo destapen. ¿Por qué? Porque pudo haber quedado mal sellado y con un golpe por ahí pudo haber entrado el Clostridium botulinum. Por favor, tenga mucho cuidado. No es que yo lo destapo y lo echo ahí por la cañería. No, porque ahí encima del sifón se puede quedar el Clostridium y se nos va a contaminar otro alimento. Entonces, por favor, alimento que ustedes vean que sea enlatado, que esté abombado un poquito, no lo vayan a consumir, no lo destapen. No, él es un microorganismo me lo encuentro en todos lados. No, es muy difícil de encontrar. El Clostridium botulinum es muy difícil de encontrar. Tiene que haber una higiene terrible, un desaseo terrible para que aparezca. Pero de todas maneras hay que tener mucho cuidado, sobre todo con los enlatados. Entonces, ¿qué cuidados, qué medidas? Pues evitar justamente que esos productos que estén enlatados pues vayan a destaparse.
Lo mismo, no es con el construir un botulino, pero ahora que tocó el tema, por favor, si ustedes compran yogur, el vasito de yogur y está soplado, o la bolsa de yogur y usted la van a apretar y ella no se deja apretar porque ya está a punto de estallar, quiere decir que está contaminada, no está en ese yogur. No es que ahí vaya a estar el Clostridium, no, ahí no va a estar el Clostridium, pero puede estar otro mismo microorganismo, por eso les digo, si la bolsa de yogur o la bolsa de leche está ya a punto de estallar, no la destapen porque está contaminada. Entonces, por favor, tengan esos cuidados cuando ustedes compran alimentos. Otro microorganismo que también causa bastante daño, no causa la muerte, pero causa bastante daño, es la Listeria monocytogenes. Ella va a presentar como síntomas de gripe, fiebre, y los síntomas van a estar entre 3 y 21 días. Puede estar en la leche cruda, mal pasteurizada, en los quesos, en las carnes, en especial el pollo. No quiero decir que nunca vamos a volver a comer pollo, no, es que hay que tener mucho cuidado. La listeria no está así como muy fácil también. Si manejamos una higiene terrible, pues ahí sí va a estar ella. Entonces, porque generalmente todos estos microorganismos no les gusta la higiene, no les gusta nada que esté limpio, no les gusta nada que esté bien almacenado, a ellos les gusta todo lo que sea deshacer. ¿Qué se sugiere para controlarla? Hacer una correcta cocción y prevención de la contaminación cruzada. Fíjense que todas partes hemos dicho evitar la contaminación cruzada. El Bacillus cereus tampoco causa muerte, pero nos puede hacer pasar un mal rato. Pues nos produce diarrea, cólicos, náuseas y se presenta entre 8 y 16 horas. ¿En qué alimentos puede estar? En arroz, en productos como almidón, papa, queso, mezclas de salsas, cazuelas, productos de pastelería. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ojo, ahora que digo productos de pastelería, tengamos cuidado con los calentadores, o sea, que el producto no permanezca mucho tiempo en los calentadores, porque los calentadores son una incubadora para estos microorganismos. Entonces, ¿qué me refiero? Que ustedes tengan un producto en un calentador máximo 2 horas. Aquí hay personas que están en la cafetería, entonces por favor los que están en la cafetería que estemos rotando los productos muy rápido, por lo que le digo máximo 2 horas, traten de no dejar un alimento 4 horas en el calentador porque los microorganismos en los calentadores se producen muy rápidamente. Se deben tener medidas de control higiénicas, hacer una buena cocción. Si se requiere cocinar, que se cocine bien. Y si se quiere refrigerar, pues se mantiene en la nevera. Miremos qué podemos hacer para prevenir, qué podemos hacer nosotros. Primero, correcto lavado de manos. Ojo, nuevamente, lavar las tablas, no utilizar utensilios que estén oxidados, porque eso nos puede traer grandes problemas, tanto microbiológicos como químicos, porque se desprenden sustancias que nos pueden producir una intoxicación alimentaria. Lavar y desinfectar los alimentos que se van a utilizar. Ustedes allá en el hospital, pues con el desinfectante que tengan para vegetales. Nuevamente, acuérdense cuando vemos higiene y desinfección que debemos seguir las indicaciones del fabricante. Entonces, si tienen su desinfectante para vegetales, por favor, sigan las instrucciones del fabricante. Y ojo, porque aquí estoy refiriéndome a alimentos, pero también debemos desinfectar los utensilios, la cocina, todo lo que utilicemos. Lavar y desinfectar las manos antes de pelar o cortar alimentos. Yo supongo que ustedes lo hacen. Trabajar en superficies limpias y desinfectadas. Por favor, los mesones deben estar limpios y desinfectados antes de empezar a trabajar y cuando se termina la jornada de trabajo. Cuando mezclen alimentos, no lo hagan con las manos, utilicen espátulas. En las preparaciones finales, por favor, tengan mucho cuidado con la temperatura y el tiempo que sean las que corresponden. Conservar los alimentos en refrigeración, los que requieran refrigeración. Acuérdense que debemos mantener la cadena de frío, evitar recalentar alimentos, evitar dejar los alimentos en rangos de temperatura que facilite la contaminación, es decir, como los calentadores que les estaba diciendo. No estoy diciendo que no vuelvan a manejar calentadores, sí, sí los pueden manejar. Las personas que están en la cafetería los pueden manejar. Lo que tenemos que tener cuidado es de que los productos que ponemos en los calentadores roten lo más rápido que se pueda. Como les digo, no me van a dejar un alimento por ahí 4 horas en un calentador porque ahí va a haber incubación de algunos microorganismos.
servir a los alimentos con los utensilios limpios. Yo supongo que ya ustedes en el hospital, tanto en la cocina como en la cafetería, como las señoras de los servicios generales que están en su cocina pequeña, trabajan con utensilios limpios y con utilizar las concentraciones adecuadas de detergentes y desinfectantes porque podemos generar una intoxicación por residuos químicos. Entonces hay que tener también cuidado con eso. Debemos, en la hora de la preparación de alimentos, entonces, recibir los vegetales, los productos que vamos a transformar. Si hay que almacenarlos, almacenarlos de la manera correcta, los que requieren frío en frío, los que requieran al ambiente, pero recuerden tenerlos muy limpios. Luego se prepara, recuerden que para hacer la preparación, primero lavan y desinfectan si lo que son los vegetales, las tablas deben estar limpias y luego hacen su preparación y si requieren exhibirlo, como en el caso de la cafetería, lo hacemos tratando de que rote lo más rápido posible y los que son para consumir, en el caso de los pacientes en la cocina, pues también el servicio, el servido y ya. Miremos qué cuidados debemos tener con la materia prima, o sea, con los alimentos que nosotros vamos a transformar. Las entregas de esos vegetales o esas proteínas se deben realizar a la hora que haya menos movimiento para poder revisar que vengan en perfecto estado. Almacenar los alimentos de manera adecuada, verificar el color, el olor, el sabor, el aroma, la textura, que no estén blandos, que corresponda a cada tipo de alimento. Verificar la temperatura de recibo, sobre todo, por ejemplo, las carnes, si se deben recibir, la carne, el pollo se debe y el pescado se debe recibir refrigerado, la leche también, los derivados lácteos también. Almacenar de inmediato los alimentos que quieran frío o congelación, mantener la cadena de frío para los alimentos que lo requieran. Recuerden que por favor, cuando estamos en la casa y vamos al mercado, lo último que compramos es la carne, el pollo, el pescado y el queso, lo que necesite frío, lo último que compramos para poder llegar lo más rápido que se pueda a la casa y mantener la cadena de frío. Los alimentos deben ser colocados en la parte baja de la nevera y los cocidos en la parte más alta de la nevera para evitar que haya contaminación cruzada. Y por favor, los alimentos cocidos que ustedes tengan almacenados deben estar en contenedores plásticos o bolsas o de refractarios, de cualquier material, pero deben estar bien almacenados y tapados para evitar que se contaminen, porque los alimentos crudos, pues yo los voy a cocinar, pero los alimentos que ya están cocidos no los voy a volver a cocinar, entonces debo tener mucho cuidado. Todos los alimentos almacenados deben estar debidamente tapados y deben tener el nombre, de tal manera que los podamos identificar. Y ojo, no guardar comida caliente en la nevera, porque por una parte vamos a dañar la nevera, porque la nevera genera frío y nosotros metemos algo caliente, entonces ese algo caliente va a hacerle fuerza a la nevera contra el frío y lo que va a hacer es dañarnos la nevera. Y dos, porque vamos a dañar el alimento. El alimento que se mete caliente en la nevera cambia de sabor y cambia de aroma. Entonces, por eso es importante que no guardemos comida caliente en la nevera. Miremos qué cuidados debemos tener en el almacenamiento. El almacenamiento depende del lugar donde se va a guardar. Y si es un almacenamiento que sea por fuera, entonces debemos colocarlo en estantes, que los estantes tengan una distancia de por lo menos 15 centímetros del suelo, 15 centímetros del techo, 15 centímetros por los lados, con el fin de que el aire pueda circular por todas partes del estante y pueda mantenerse fresco el alimento. Se debe utilizar estantes o tarimas para apoyarse. Los alimentos se deben almacenar teniendo en cuenta las PEPs. ¿Qué son PEPs? Primeras entradas, primeras salidas. Lo que primero llega es lo primero que voy a almacenar. Entonces, ojo, yo ya les había explicado, si llega el café y tengo un café hoy, me quedan 2 bolsas de café y me llegaron 4 bolsas más, entonces en la alacena coloco las 2 bolsas que estaban viejas adelante y las 4 nuevas atrás. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a preparar las cosas, abrimos y cogemos lo que está adelante. Y eso hace que el producto rote mejor. Si ustedes van al mercado
Ojo, en las estanterías de los supermercados, en las plazas de mercado, cojan lo que está atrás porque lo que está adelante es lo más, o sea, lo que está atrás es lo más nuevo. Entonces, para que lo sepan y cuando vayan a comprar, cojan de la parte de atrás que es lo más fresco. Y esas medidas ayudan a evitar la presencia de insectos, de roedores que ya lo vimos que nos pueden generar algunas enfermedades. Si vamos a almacenar en la nevera, por favor, debe hacerse teniendo en cuenta primeras entradas, primeras salidas. Entonces, ustedes ¿qué deben hacer? Marcar todo con la fecha en que llegó, la fecha en que lo almacenaron, con el fin de que cuando vayan a organizar la nevera, colocan adelante lo que está más tiempo de haber llegado y atrás lo más nuevo, para que los demás cojan los alimentos y haya una buena rotación. Entonces, todo, por favor, todo lo que ustedes almacenen debe estar marcado con la fecha en la que ustedes lo están recibiendo. Entonces, por favor, para que organicen así la nevera. Y si es la alacena o si es la bodega donde guardan alimentos, deben tener el mismo sistema. Primeras entradas, primeras en salida. Lo primero que llega es lo primero que debe salir. Registrar en cada alimento la fecha de recibido o elaboración. Se debe colocar en la parte de adelante los productos que están más viejos, más antiguos, pero antiguo puede ser que tenga 2 días, no quiero decir que ya esté viejo, reviejo, no, es que ya cuando llega producto nuevo, pues lo voy a colocar atrás. Retirar los productos, ojo, que tengan fecha vencida o que estén en mal estado. Es importante que ustedes siempre, antes de elaborar un alimento, miren la fecha de vencimiento, por favor. La mayoría de alimentos tienen fecha de vencimiento. ¿Quién no tiene fecha de vencimiento? El pan de la panadería, pero si es el pan de la tienda, ese sí tiene fecha de vencimiento. Las margarinas, las mantequillas tienen la fecha de vencimiento con unos punticos en la barra. La gaseosa, la cerveza, los néctares tienen la fecha de vencimiento en la tapa. La panela, si la venden suelta, no tiene fecha de vencimiento, pero si la venden empacadita, sí tiene fecha de vencimiento. Entonces, por favor, revisen las fechas de vencimiento, que no vayan a estar vencidos los productos y en el caso de los lácteos, si no está vencido pero la bolsa está soplada, que ya va a estallar, no lo compren, no lo vayan a utilizar porque está contaminado. Recuerden que la higiene alimentaria es el conjunto de medidas adoptadas para prevenir la aparición de peligros y poder reducirlos o eliminarlos. Una vez hemos abordado todo este tema, ¿cuál es la actividad que van a hacer? Les voy a compartir, además de este video, les voy a compartir otro video que es un video de apoyo que se llama Arriesgando demasiado. Es un video donde ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Van a observar ese video y ojo, me van a apuntar todos los errores que ustedes vean de manipulación de alimentos que ustedes vean que se cometen en ese video. Hacen unas barbaridades terribles. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? Observan el video y van copiando. Uy, aquí hicieron esto, ese error, aquí cometieron este otro error, aquí cometieron este error. Y ¿qué es lo que ustedes me van a enviar al WhatsApp? La lista de errores que ustedes vieron que ellos cometieron en ese video de manipulación de alimentos. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Ya lo saben, en un archivo ustedes escriben un documento Word o un PowerPoint y lo cargan en el WhatsApp o escriben en un cuaderno, toman la foto y suben la foto o me envían un audio y lo colocan en el WhatsApp. Recuerden que todo lo manejamos por WhatsApp. Si tienen alguna inquietud, ya saben, me la pueden escribir por WhatsApp y yo estaré atenta a resolver. Recuerden que la buena manipulación de alimentos contribuye a la salud de todos nuestros consumidores. Muchas gracias. Recuerden que les voy a enviar el video de apoyo arriesgando demasiado y que la actividad es identificar qué errores se están cometiendo de manipulación de alimentos. Que tengan una excelente tarde.